Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la amplia agenda informativa este día. Se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 15 de octubre del año 2025. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comentar varios asuntos. En la primera parte del programa nos vamos a concentrar en la muy tensa situación que hay allá en la Franja de Gaza y también en Israel. Y esto porque hay denuncias de que Israel ha estado violando el alto al fuego que se decretó este pasado fin de semana. Esto porque tan solo en la jornada del día de ayer hubo 9 palestinos que fueron asesinados por las fuerzas armadas de Israel. Esto está creando mayor tensión a un muy frágil acuerdo, primera fase de un acuerdo supuestamente para alcanzar la paz en aquella región impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Hay muchos claroscuros sobre ese proceso que se está llevando a cabo. Avanza, digamos, todavía con la entrega. Se reporta la entrega de 20 rehenes que tenía Hamás a Israel, rehenes muertos. Pero está esta situación que continúan los asesinatos, continúa la violencia de parte de Israel. Y también en este contexto continúan, digamos, las protestas en contra de este criminal primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es muy interesante porque si bien hemos escuchado expresiones de críticas a las políticas de Netanyahu alrededor del mundo, aquí en México, en Europa, por cierto en España, hay una jornada el día de hoy de huelga general decretada por varios sindicatos en protesta contra el genocidio allá en la Franja de Gaza. Pues también hay, digamos, expresiones de descontento dentro del propio Israel, aunque son minoritarios. Hay una especie de ambiente de opresión política allá en Israel creada por el propio Netanyahu, que tiene un enorme poder. Pero existen estas voces, digamos, críticas todavía ahí dentro. Y hoy vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que tuvo un canal de YouTube de Argentina con Ofer Kasif, quien es un diputado en el Parlamento israelí, de una bancada de izquierda, y él se dio a conocer a escala internacional al inicio de esta semana porque cuando Trump estaba hablando ahí ante el Parlamento israelí, esto fue el lunes, Ofer hizo una crítica y pidió ahí a toda voz pues el reconocimiento del Estado palestino para avanzar a una verdadera paz en la región. Fue removido del Parlamento de manera muy bruta por parte de las fuerzas ahí de seguridad de Israel, mientras Trump recibía aplausos. Pero vamos a escuchar un fragmento y escuchar esas declaraciones muy importantes de este diputado israelí con esta posición crítica. También en la segunda parte del programa hablaremos de otros asuntos más cercanos, un repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas en Jalisco, y esto con un conteo que va de parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del reconocimiento de algunos cuerpos de personas no identificadas que estaban ahí en resguardo de ciencias forenses. También hay algunas cuestiones de temas sociales y relacionados con los desastres naturales. De hecho, hay un llamado del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para apoyar a algunas comunidades afectadas por las lluvias en días pasados allá en Veracruz. Es parte del menú que tenemos para esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y también a través de nuestras redes sociales, donde nos acompañan muchas personas desde otras geografías. Estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio, Cosa Pública 2.0, así nos encuentra en Facebook, Cosa Pública 2 en X o Twitter y Cosa
Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Diego Velázquez y de Stacy Torres, a quien le agradecemos, y gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya con los controles técnicos acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a arrancar con esta denuncia de que Israel está violando el alto al fuego allá en la Franja de Gaza. Al menos 9 palestinos fueron asesinados ayer por parte de las tropas de Israel cuando supuestamente inspeccionaban sus casas allá en la Franja de Gaza. Es lo que denunció el gobierno palestino de ese enclave, el cual acusó a Tel Aviv de violar el alto al fuego previsto en el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El ejército de Israel señaló que atacó, dice, sospechosos, entre comillas, que se acercaban a sus posiciones, mientras las agencias humanitarias alertaron a su vez que el régimen del primer ministro, decimos el criminal israelí Benjamín Netanyahu, mantiene aún cerrado el cruce de Rafah. Esto es gravísimo, esto está entre Gaza y Egipto. Por esto, la ayuda humanitaria que ingresa al enclave es insuficiente, a lo cual Tel Aviv reviró que solo la mitad de los camiones acordados podrán entrar al devastado territorio. Esto es gravísimo porque lo que más está urgiendo en este momento y desde hace años es justamente la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, combustibles para la población civil. Y pues Israel no solo mantiene, digamos, esta política agresiva, violenta, asesinando a palestinos, sino que además sigue manteniendo bloqueos a la ayuda humanitaria. También se señala en esta nota que publica La Jornada con información de agencias que Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil en Gaza, opera bajo el gobierno de Hamas, dijo que 5 personas fueron asesinadas o abatidas mientras inspeccionaban sus casas en el distrito de Suyahi, esto en la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que para eliminar la amenaza, imagínense, abrieron fuego y mataron a varios sujetos que se acercaron a sus posiciones tras cruzar lo que llaman la línea amarilla establecida en el plan de Trump para la retirada parcial de sus tropas. Además, Basal declaró que un ataque con drones de Israel mató a una persona cuando apuntó a un grupo de civiles en la localidad de Al-Fakru, esto es en el sureste de la ciudad de Jan Yunis. Más tarde, la cadena catarí de noticias Al Jazeera reportó que un total de 9 personas, palestinos, fueron asesinados ayer por parte de las tropas israelíes. El portavoz del movimiento Hamas, Hazem Qassem, calificó estos incidentes como una violación del acuerdo de alto al fuego y pidió a las diferentes partes vigilar el comportamiento del ocupante, es decir, de Israel, y no permitir que eluda sus compromisos ante los mediadores para finalizar la guerra. Por otro lado, hay complicaciones en cuanto a la entrega de algunos de los cadáveres de los rehenes israelíes por parte de Hamas en el marco del acuerdo de paz que preveía la entrega de todos los rehenes vivos y muertos en un lapso de 72 horas, el cual venció este lunes. Hamas devolvió ayer 4 cuerpos de rehenes, con los cuales ya son 8 los restos entregados a Tel Aviv, y a su vez hizo lo mismo con 45 cadáveres de palestinos. Hamas y el Comité Internacional de la Cruz Roja informaron a los mediadores del cese al fuego que recuperar los restos de todos los rehenes fallecidos, aún faltan 20, es un desafío debido a la extensa destrucción en Gaza. Obviamente pues es una complicación y porque algunos de los restos se encuentran en zonas del enclave que están bajo el control de Israel. En represalia por esta demora, Tel Aviv anunció que solo permitirá la entrada al enclave de 300 camiones de ayuda humanitaria de los 600 que fueron acordados, lo cual sucederá, se supone, a partir del día de hoy. Es decir, Israel está permitiendo la entrada solo de la mitad de los camiones que se había comprometido a permitir para apoyar a la población civil palestina, y esto en represalia porque dice que no se han terminado de entregar los cuerpos de los rehenes que mantenía Hamas. De hecho, hay comunicación del enviado a la Organización de Naciones Unidas. Dice: Hamas violó el acuerdo sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes, de modo que se restringirá la entrada de suministros a Gaza, es lo que dijo el enviado israelí a Naciones Unidas. Tampoco se permitirá el ingreso de combustible ni gas al enclave, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria. Mientras todo esto sucede, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD de Naciones Unidas, estimó que serán necesarios
$70,000 millones. Una vez más, $70,000 millones para reconstruir la Franja de Gaza y $20,000 millones que se necesitan con carácter urgente para asistir a los casi 2,100,000 personas palestinas durante los próximos 3 años, según datos de la Unión Europea y del Banco Mundial. El representante especial del PNUD para Palestina, Jaco Cilliers, señaló que la destrucción en la zona constituye 84% de toda la infraestructura y en algunas partes llega a alcanzar 92%. Fíjense, casi toda prácticamente la infraestructura en la Franja de Gaza está devastada. Destacó que es necesario entregar suministros médicos y agua potable, además de retirar los escombros ante la posibilidad de que haya artefactos explosivos ocultos. Dijo, ya hemos movido 81,000 toneladas para que puedan tener acceso humanitario otros actores. También ayudamos con despejar de cascájolos alrededor de hospitales y otro tipo de centros que ofrecen servicios sociales. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional afirmó que este acuerdo de paz representa una oportunidad para una recuperación económica duradera, no solamente en Gaza, sino en toda la región, supuestamente. Por su parte, y esto aparte, Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, pidió que la memoria de los 250 periodistas asesinados en Gaza, esto por parte de las fuerzas de Israel, sea honrada en el Museo del Genocidio, que debe ser parte del programa de reparaciones que se le debe a los palestinos cuando el genocidio realmente cese. Estas palabras son muy importantes. 2 cuestiones. 1, al final cuando dice que sean trasladados, honrados estos periodistas en el museo cuando el genocidio realmente cese, es decir, señala pues que continúa obviamente el genocidio. Y por otra parte, bien que recuerda, entre los, digamos, cargos a los cuales tiene que enfrentar eventualmente Benjamín Netanyahu está justamente el asesinato de 250 periodistas mientras realizaban su labor informativa allá en la Franja de Gaza. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con desarmar al grupo Hamas, incluso con el uso de la violencia. Así textualmente lo dijo, si el grupo se niega a hacerlo, mientras el movimiento islamista ofreció renunciar a sus armas pesadas, pero no las largas y cortas. Dijo Trump, y lo citamos, si ellos jamás no se desarman, nosotros los desarmaremos, y eso sucederá rápidamente y quizá de forma violenta, dijo el republicano. Hablé, señaló, por conducto de mi gente con Hamas y les dije, ¿van a desarmarse? Y ellos dijeron, sí señor, vamos a desarmar. El típico lenguaje de Donald Trump. Por otra parte, el medio Axios informó que un funcionario estadounidense y una fuente relacionada confirmaron que el grupo palestino supuestamente expresó su voluntad de entregar sus armas pesadas, principalmente cohetes y misiles, a una entidad palestina o árabe, pero insistió en mantener el arsenal que sirva para guardar la seguridad pública y la propia, es decir, en referencia a las armas cortas. Al cierre de la edición del día de ayer, en esta nota de la jornada, no estaba claro si el presidente estadounidense apoyará que el grupo palestino conserve las armas ligeras. En la Franja de Gaza, Hamas pelea por reimponer su control en las zonas de las cuales se retiró el ejército israelí como parte del plan de paz. En el norte, la policía gazatí reanudó los patrullajes en las calles, mientras una unidad de seguridad comenzó operaciones contra clanes y bandas armadas, algunos de los cuales presuntamente cuentan con respaldo de Israel. Un paréntesis, pues imagino que políticamente Hamas está tratando de tratar de capitalizar esta situación a medida que se retiran las tropas israelíes, de mantener el control ahí para tener una posición en las futuras negociaciones. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Tenemos más información, acompáñenos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. A lo largo de toda la historia de la ocupación de Israel sobre Palestina, que dura ya más de 7 décadas, casi 8, hay una estrategia, una maniobra de los gobiernos de Israel que es, ampararse en que ellos como pueblo sufrieron un holocausto, y por lo tanto casi cualquier crítica a lo que se hacía dentro de Israel era tachada como antisemitismo, es decir, una postura antijudía,
Sin embargo, pues y ahora en esta agudización de la ocupación, en este periodo del genocidio, pues esto se dio muy frecuentemente, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Incluso se ha criminalizado las protestas en contra del genocidio de Israel en varias partes de Europa. Y por eso, cuando hemos hecho la cobertura a lo largo de estos 2 años, hemos tratado también de incluir voces desde el propio Israel, es decir, ciudadanos del Estado de Israel, personas que comparten la cultura judía, que también son críticas de la política de Netanyahu. Y por eso nos parece importante compartirle un fragmento de una entrevista que el diputado comunista del Parlamento de Israel, Ofer Kasif, dio al programa de radio La Diaria, allá en Montevideo, un programa que conduce Martín Rodríguez. El diputado Ofer Kasif, como ya lo comentaba Jesús al principio del programa, protestó el lunes pasado en el Parlamento de Israel, Knesset, frente a Donald Trump cuando estaba muy triunfalista dirigiendo su discurso, y el diputado Ofer Kasif, junto con otro compañero diputado de su bancada del Partido Comunista y de una coalición de izquierda, solamente mostraron una pancarta donde decían reconozcan a Palestina. Le pedían tanto a Trump como al gobierno de Israel que reconocieran el Estado de Palestina y por lo tanto lo respetaran, y eso fue motivo suficiente para que lo expulsaran mediante la violencia, el uso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad del Parlamento de Israel. Y al día siguiente, es decir, el día de ayer, concedió esta entrevista hasta Montevideo, desde Israel al programa La Diaria que conduce Martín Rodríguez. Vamos a escuchar las palabras, un fragmento de esta entrevista de Martín Rodríguez con Ofer Kasif. Un registro, un video con minuto y medio aproximadamente de un hecho importante que ocurrió ayer en el Parlamento israelí mientras Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, estaba haciendo uso de la palabra en ese ámbito. And they somehow can relate to him. I've known him for many years and I've seen it over and over again. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה, להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. Fue muy eficiente, dijo Trump. Bueno, ¿qué fue muy eficiente? Interpreto que el trabajo a su criterio de las fuerzas de seguridad, de esa policía parlamentaria, recién así la definía fuera de aire Daniel Chasquetti, que estuvo aquí en la entrevista anterior, que retiró a 2 parlamentarios de sala porque interrumpieron con cuestionamientos el discurso de Trump. Uno es Ayman Odeh, que es el líder de la coalición izquierdista Hadash, que nuclea a distintos partidos de izquierda y al Partido Comunista de Israel. Y el otro parlamentario que fue retirado de esa forma es Ofer Kasif, el segundo que vieron, ¿no? El último que fue retirado por la fuerza antes de que Trump retomara el uso de la palabra. Y justamente a continuación, en la mañana de La Diaria, hablaremos con Ofer Kasif, parlamentario comunista israelí, integrante de esa coalición Hadash, que estuvo aquí de visita y entrevistado en este programa hace menos de un mes, el 24 de septiembre, que tiene un vínculo, por otra parte, familiar muy, muy fuerte con Uruguay. Su compañera es, de hecho, uruguaya, y que ahora desde Israel y ahora de este hecho tan importante en un marco histórico como el que se está dando allí, está en contacto otra vez con nuestro programa. Ofer, es un gusto poder hablar contigo de nuevo. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, bien nuevo. Para empezar, no podemos menos que pedirte una sensación y que nos cuentes la experiencia, lo que significó una sesión de la Knesset, el Parlamento israelí, con Trump haciendo uso de la palabra, con Netanyahu sentado en primera fila, con el presidente de Israel, no confundir con el primer ministro que también estaba en sala. De hecho, Trump en un momento
le dice al presidente israelí que hay que indultar a Netanyahu, sobre quien pesan 3 acusaciones hace ya mucho tiempo en la justicia israelí. En ese ámbito, con una mayoría de bancas en favor de las posturas del gobierno, en un clima un poco festivo, un poco oficialista, un poco nacionalista, vos como parlamentario de la oposición cuestionaste a Trump y fuiste retirado a la fuerza. ¿Qué significó vivir todo eso? Mira, lo que ocurrió ayer en la Knesset fue una repugnante muestra de culto de la personalidad, adulación y megalomania de 2 dictadores asesinos, Trump y Netanyahu. Y ondeamos pancartas, nosotros, Ayman y yo, pidiendo el reconocimiento de Palestina. No gritamos, ni molestamos, ni hablemos. Solamente ondeamos pancartas, pero en la única democracia del Medio Oriente es prohibido. Y por supuesto que por este imperialista Trump, la violencia es siempre efectiva. Es parte de la política de él, no solamente contra otros países, pero en su país adentro. Él quería mandar soldados contra manifestantes en Chicago, en Los Ángeles, en otros lugares, y en Estados Unidos. Y para él, violencia contra diputados en Israel es nada. Mira qué dijo hoy. Hoy, cuando había videos horribles de Hamas, de policías o soldados de Hamas que lo mataron gente en Gaza, Trump dijo, sí, es la manera de ellos, es la forma de ellos para controlar la gente. ¿Qué es eso? Es un imperialista fascista contra sus pueblos y otros pueblos, contra los palestinos. Sí, es en Israel también. Para él no es importante la violencia contra nosotros. Parece la película de Pink Floyd, The Wall. Si te acordás, esta escena de cuando Pink está en un como ceremonia político y grita get them up against the wall, puse ellos a la pared. Para mí no había ninguna sorpresa, pero necesitamos hacer eso. Ofer, ya lo habías comentado aquí cuando te entrevistamos hace menos de un mes, pero no es la primera vez que tenés dificultades de ese tipo en el Parlamento israelí. En una ocasión se te quitó por la fuerza del uso de la palabra, o se te impidió hablar cuando estabas haciendo uso de la palabra. En otra ocasión se impulsó una votación que intentaba interrumpir tu mandato. Son condiciones políticas muy adversas las que afrontan las personas que piensan como vos en ese ámbito. ¿Hay, no sé, alguna posibilidad de ampliar los acuerdos, las alianzas, de buscar más apoyos, o es una pelea que se da casi en soledad? Mira, siempre estuvimos una minoría. Alguien dijo hace poco tiempo que estuvimos siempre como una minoría crónica. Es verdad, pero hasta este gobierno dentro de Israel, en los territorios ocupados, es totalmente diferente, por supuesto. Ahí es una dictadura militar por casi 60 años. Pero dentro de Israel siempre había más o menos como normas del ¿cómo se llama? Como el Partido Democrático. Bueno, y había como normas o como leyes, como en un partido de fútbol, por ejemplo, que hay cosas que no puedes hacer. Y durante los años, todos los gobiernos, alguien más, alguien menos, pero en general lo respetaron, las normas y las leyes, no leyes formales o oficiales, como culturalmente. Dentro del Parlamento, fuera del Parlamento, bajo de este gobierno se rompió todo. No hay leyes, no hay normas,
hay solamente violencia. ¿Y quién van a ganar? Va a ganar que él o ella que tiene más fuerza. Es parte de eso. Y es la cosa por qué Trump y Netanyahu puedes trabajar juntos. Tienen las mismas ideas, que leyes no son importantes, que normas no son importantes. Menos importante son normas democráticas. No tienen respeto para nada, solamente por ellos mismos. Y eso, como dije antes que pasó ayer, era como una... es como una ceremonia, un evento tan asqueroso. Disculpe para decir eso, pero casi vomité ayer. Era demasiado asco. Una ceremonia de megalomanía, adulación, es insoportable y la situación es tan malo dentro de Israel, como te dije hace un mes. Hablemos sobre eso. Claro que el genocidio que era en la franja de Gaza y que la limpieza étnica en Cisjordania son muchos peores, pero todavía dentro de Israel hay un régimen fascista. La violencia en las calles de milicias fascistas, incluido la policía, como se llama, contra las familias de los rehenes también, durante 2 años. ¿Qué sorpresa hay que pasó ayer? Ninguna sorpresa. Es parte de la misma norma que está dominante ahora en Israel, en la sociedad israelí, y creo que solamente comenzó. El futuro es más peligroso y tengo miedo que más violento también. Bueno, ahí ya colocas la atención en lo que puede pasar. Tenés una visión muy, muy pesimista, digamos, en función del análisis que haces de la realidad, de lo que pueda pasar dentro de Israel. Yo quiero sumarle a eso, que podrás desarrollar también a continuación, la pregunta específica o con respecto a las expectativas que a vos te genera este cese del fuego y la perspectiva de que pueda llevarse adelante ese plan que tiene 20 puntos y que dicen quienes lo defienden podría consolidar a futuro una paz duradera. ¿Qué pensás al respecto? No hay paz. Mira, ¿qué conflicto hay? No es exactamente un conflicto, pero para hablar sobre eso es más fácil decir conflicto. Para mí no es exactamente porque hay ocupado y un pueblo que es ocupado y un estado que es la ocupador y es diferente. No es exactamente conflicto, pero hay como una situación entre quién, el Estado de Israel y el pueblo palestino. ¿Qué plan tiene Trump? No es un plan, es una propuesta, pero ¿qué tiene? Los palestinos hasta ayer no estuvo parte del diálogo. Cuando había en frente de la prensa, cuando hablaron juntos Netanyahu y Trump hace 3 semanas más o menos, estuvieron ellos, no solamente Trump y Netanyahu, ningún palestino. Además, cuando había una discusión en Naciones Unidas, no podían tener los líderes de los palestinos, no podían tener visa a entrar a Nueva York, porque Trump revocó las visas, incluso de Abu Mazen, del presidente. ¿Qué paz podemos tener sin diálogo? ¿Qué? No es normal. La única forma, el único camino para tener paz, y estuvimos luchando por la paz y la justicia por décadas. El único camino para tener paz es justicia. Y no hay justicia con ocupación,
No hay justicia con apartheid, no hay justicia con genocidio, no hay justicia sin liberación. Queremos paz, queremos justicia y por eso necesitamos tener un pueblo palestino libre en su estado, al lado de Israel, del Estado de Israel, en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Y si el camino, si este plan o propuesta de Trump no tiene los elementos, eso no es un plan de paz, es un plan o propuesta para continuar con la ocupación por otros medios. Solamente eso. Y mira, ayer Trump no quería decir, había una pregunta, no solamente su ponencia, pero cuando la prensa lo preguntó, ¿qué pensó sobre dos estados, la solución de dos estados? Él no quería decir que lo apoyó. No es un plan de paz, lamentablemente. Es una parte de esta entrevista que Ofer Cassis, diputado de Israel, del Partido Comunista, ofreció a este periodista uruguayo Martín Rodríguez. Palabras muy, muy, muy importantes, muy valientes además en el contexto que lo está diciendo desde dentro de Israel, donde, como lo calificó el dictador asesino, a él y a Donald Trump, el dictador asesino de Netanyahu, criminal, según la Corte Penal Internacional, bueno, ejerce una presión contra quienes se oponen a sus políticas. Y justo escribió en su cuenta de Twitter, Casif, dice: Trump es parte del problema, no de la solución. La presión que ejerció sobre Netanyahu no surgió de sus convicciones humanitarias, sino de las enormes protestas mundiales contra el genocidio. La verdadera paz requiere un Estado palestino independiente junto a Israel. Esa fue nuestra postura desde el primer día, resaltada hoy con la pancarta Reconocer Palestina, publicó en sus redes sociales mientras ofrecía entrevistas a otros medios como BBC allá en Londres. Son palabras muy importantes, varios aspectos, Rubén. Por una parte, me gusta mucho la analogía que hace con la película de Pink Floyd, The Wall, justo donde está ese discurso que hace el personaje central que se transformó en un nazi, ordenando a todos los diferentes, a las minorías, a ponerlos contra una pared. Y me gusta mucho esto también porque la narrativa israelí ha sido muy perversa a escala de llevar. Han planteado como Roger Waters, que es el que escribió esa película, es un firme defensor de la causa palestina. Le han dado la vuelta a acusar a Roger Waters de ser supuestamente nazi por culpa de esa película, la interpretación que haces. Y por cierto, solo volviendo a Netanyahu y cómo estas vinculaciones de narrativa y todo lo que está pasando, hay una nota importante que el día de hoy Netanyahu regresó a un tribunal. Hay que recordar que tiene cargos por corrupción. Hoy regresó a un tribunal a enfrentar, estos cargos, pero llegó muy sonriente después de que Donald Trump pidió al parlamento, ahí en Israel, pues que ya le perdonen a Netanyahu. Hay que recordar que él está acusado de él y su esposa de haber recibido productos de lujo por más de $260,000 por parte de multimillonarios a cambio de favores políticos. Además, se enfrenta a otros dos casos donde habría intentado negociar cobertura mediática favorable en los medios israelíes. Ojo con esto, que da cuenta de cómo se manipula los medios para construir narrativas a su favor. Por cierto, Netanyahu dice que él es víctima de una conspiración política, pero ha sido acusado más bien de debilitar la independencia judicial allá en Israel, en un proceso que muchos críticos dentro y fuera de Israel ven como una escalada más en un régimen que es cada vez más autoritario. Y justamente estas acusaciones de corrupción que pesan sobre él, para algunos críticos desde dentro de Israel evidentemente también otros observadores extranjeros, pero importa cómo se está viendo desde dentro de Israel, sostienen que la política guerrerista, el genocidio, fue una manera no solamente de dañar al pueblo palestino de manera intencional, sino de alguna manera protegerse políticamente desde dentro para decir, bueno, estamos supuestamente en guerra, tiene que haber unidad nacional, por lo tanto no me investiguen, por lo tanto no dejen de estarme llevando a juicio. Pero lo cierto es que no solamente es un criminal internacional, sino un político corrupto dentro de Israel. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Cosa Pública 2.0, quien lo hace de manera tradicional a través del 104.3 de frecuencia modulada, todavía en su radio, ya sea de pilas, o también ya en la versión en internet, a través de todas las plataformas en las que transmitimos este medio público, Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la crisis por desaparición de personas. Una nota de los colegas del diario UNTR da cuenta que desde que inició operaciones en 2002 y hasta agosto de 2025, el Centro de Identificación Humana de Jalisco reportó la identificación de 122 personas, cifra que se queda corta respecto a las expectativas que se tenían por su operación. Esto consideró el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó el 4 de septiembre que en este Centro de Identificación Humana de Jalisco se tenía un reporte de 122 personas identificadas. Además, especificó que de esas 112 fueron restituidas a sus familias y el resto 10 continuaban hasta esta fecha bajo su resguardo. En más detalles cuenta que del total de estas identificaciones, 31 correspondían a personas que fueron parte de exhumaciones controladas. Ciencias Forenses no precisó cuántas exhumaciones de este tipo ha realizado desde que fue creado este Centro de Identificación Humana en Jalisco, por lo que hasta el momento solo es conocida una hecha en el Panteón de Coyula, en Tonalá. De las 31 personas identificadas, 25 ya fueron restituidas a sus familias. En cuanto a personas fallecidas en regiones fuera del área metropolitana de Guadalajara, este Centro de Identificación Humana participó en la identificación de 15. Además, precisó que los trabajos multidisciplinarios que encabeza permitieron identificar a 2 cuerpos que anteriormente fueron donados a universidades. Hasta el 4 de septiembre de este año, el Centro de Identificación Humana reportó contar con 32 personas en su plantilla laboral. 11 de ellas trabajan al área de investigación y documentación, 8 a análisis post-mortem, 6 a confirmación de localizaciones, 4 a la coordinación operativa de gestión de información, 2 están en el área de resguardo temporal y otra en la coordinación técnica de este centro. En el documento, este centro explica que ya no cuenta con área de laboratorio de genética, dado que esta pasó a formar parte del laboratorio con el que ya contaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se entrevistó en esta nota de los colegas de NTR a Jonathan Ávila, él es coordinador del eje temático de desaparición de personas del CEPAD, y señaló que los resultados que tiene hasta el momento este Centro de Identificación Humana no son los que se esperaban por parte de las organizaciones y las familias, y lo citan: el contraste del número de identificaciones y restitución de personas ha sido muy mínimo con respecto al tamaño y la dimensión que ha tenido este centro en contraste con la crisis forense. Se esperaba que fuera un número amplio, considerando que existen más de 11,000 registros de personas fallecidas sin identificar y más de 1,000 registros en panteones municipales, que era uno de los enfoques específicos de este centro. Se está quedando corto. Dice que este centro, según Jonathan Ávila, fue pensado para identificar casos de larga data. Sin embargo, en la actual administración ya incluye también casos recientes, a lo que se suma que su laboratorio de genética dejó de formar parte de él, lo que calificó el especialista como preocupante. Lo citamos, dijo: se cambia el enfoque, preocupa que se les dé entrada a casos recientes y que con eso se vuelvan a saturar las labores y se repitan esas fallas en la sobrecarga de los trabajos. Esperamos que no se pierda su enfoque. En tanto, como complemento a esta nota, se informa que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses va a acudir al municipio de Arandas los días 16 y 17, en concreto al DIF de Arandas, que se encuentra en la colonia centro de ese municipio, a recoger muestras genéticas de familias que tienen personas desaparecidas para tratar de lograr su identificación, y se está invitando a habitantes de los municipios de Alto Sur, además de Arandas, San Julián, Yagualica, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Miguel el Alto, Jalostitlán, Tepatitlán, Arandas, donde va a ser la sede de la identificación de estas muestras, Zacatic, Jesús María, Mexticacán y San Ignacio Cerro Gordo. Y también se reporta en otra nota: oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de Gómez Farías tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo de un hombre en las inmediaciones de la comunidad del Rodeo, y de acuerdo con los primeros reportes, familiares del ahora fallecido habían iniciado su búsqueda el pasado 6 de octubre, luego de que perdieran contacto con él cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta rumbo a su lugar de trabajo. Fue la tarde del martes de ayer, 14 de octubre, cuando se reportó su hallazgo, trascendiendo que el cuerpo presentaba desprendimiento de extremidades y afectaciones a causa de la fauna del lugar. Ahí las autoridades acudieron al sitio y confirmaron la identidad del fallecido, quien fue reconocido como Gustavo Z, de casi 35 años de edad. Dice también la nota que desde hace
varios días, familiares y conocidos habían solicitado el apoyo de la ciudadanía a través de redes sociales para dar con el paradero de Gustavo Salinas Zúñiga, vecino de la comunidad del Rodeo, quien salió rumbo al Corralito el 6 de octubre y desde entonces no tenían información sobre su paradero. Las autoridades siguen con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y la moto no fue localizada. Lamentablemente lo encontraron fallecido. Y esta nota de los colegas de NTR también indican que un hombre que contaba con reporte de desaparición desde 2023 fue localizado y asegurado por personal de la Guardia Nacional en la central camionera. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, en coordinación con la Guardia Nacional, informó que el hombre localizado es Ricardo, de 53 años, quien fue visto por última vez el 3 de enero de 2023 en la colonia Las Conchas, esto en el municipio aquí de Guadalajara. Vamos a otras informaciones de desaparecidos. Algo muy grave que ocurrió con la desaparición de una integrante de un colectivo de búsqueda, pero esto en Mazatlán. Allá el colectivo de búsqueda Corazones Unidos por una misma causa reportó la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, integrante de ese grupo de rastreadoras. La ficha de búsqueda fue publicada el 14 de octubre en el sitio de Facebook de este colectivo, reporta la revista Proceso. De acuerdo a los datos, María de los Ángeles es integrante del grupo de madres buscadoras luego de que su padre fuera reportado como desaparecido el 15 de noviembre de 2024 y desde entonces integra esta agrupación. La familia de la joven buscadora habría recibido amenazas derivadas de las labores para localizar a su familiar desaparecido, según consignan medios locales. En tanto, vamos a otra nota extremadamente grave. Se están reportando la aparición de 60 cuerpos en Sonora. La Fiscalía General de ese estado confirmó el hallazgo en un predio ubicado en la carretera 26 kilómetro 20 rumbo a la costa de Hermosillo, en la zona rural poniente de la capital sonorense. Es una nota de agencias que recoge el informado. Eso es con las novedades de un caso que cuenta esta nota. Se remonta a principios del año. El descubrimiento de estos hombres se dio entre finales de enero y principios de febrero y fue reportado por el colectivo Buscadoras por la Paz, que ha trabajado activamente en la búsqueda de personas desaparecidas en esa región. Ahora, la novedad es que en un comunicado la Fiscalía explicó que después de este macabro hallazgo se ha logrado avanzar en la identificación de las víctimas y en el proceso judicial contra los responsables. Hasta el momento, 5 personas han sido detenidas y judicializadas por su presunta participación en estos homicidios. La Fiscalía señaló que además de los 5 detenidos, 2 personas más tienen órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición forzada, las cuales están siendo buscadas activamente y para ello se han emitido fichas de colaboración con las instancias federales y locales. La Fiscalía también confirmó que todos los cuerpos fueron identificados con pruebas científicas y han sido ya entregados a sus familiares. Algunas víctimas tenían varios años desaparecidas, pero finalmente fueron identificadas. La Fiscalía reiteró que continúa adelante con las investigaciones. Y antes de irnos a la pausa, un par de notas más sobre otros temas. Uno tiene que ver con la guerra informal y se está informando que la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de La Huerta, esto es en la costa de Jalisco, fue intervenida por autoridades estatales y federales la mañana de este martes. Así lo confirmó el propio ayuntamiento a través de un comunicado y en el documento el gobierno municipal manifestó total disposición para coadyuvar y facilitar el trabajo de las instituciones estatales en el marco de respeto a la ley y en beneficio de la seguridad de todas y todos los habitantes del municipio. ¿Por qué se intervienen estas corporaciones municipales? Bueno, porque se sospecha que hay infiltración, que trabajan no para protección de la sociedad y de ciudadanos, sino por el contrario, para el crimen organizado. Y finalmente, en otra nota, el decreto de la Fiscalía Antitortura Local está en proceso administrativo de publicación en el periódico oficial de Jalisco, cuya creación fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 8 de octubre. La fracción parlamentaria de Morena y Partido del Trabajo acusaron que había un retraso en su publicación y eso amenazaba la asignación del presupuesto para su creación el próximo año, reportan los colegas de Milenio. Eso es sumamente importante que sea aprobado este mismo año para que ya opere el próximo año. Señalaron que el decreto fue enviado al gobernador Pablo Lemus desde el 27 de agosto y no habían obtenido respuesta, pero el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, aseguró que están en un proceso administrativo de publicarlo. Lo citan en esta nota de Milenio. El veto no, por supuesto que no, porque no estamos en términos jurídicos de vetar el presupuesto por un tema y además no es una mecánica y una política que vaya a caracterizar esta administración estatal. El veto no es una herramienta para poder ejercer un Estado democrático y nosotros, por supuesto, que estamos en contra del veto, seguro. Vamos a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 15 de octubre. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartirle pues una serie de movilizaciones que llevaron a cabo productores agrícolas el día de ayer. Los productores de maíz en Jalisco, que desde ayer a las 14 horas iniciaron un bloqueo carretero, demandan, entre otras, un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada. Explicó Notistema Jesús Díaz, quien hasta esta mañana continuaba en la autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta de Ocotlán, aunque ya se levantó el paro. Todavía un reporte que pasó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano todavía por la mañana. Ahí lo citamos, dijo que el precio de lo que tenemos, o está anunciando ahorita, lo que se escucha es de hasta 4.80, señala lo que serían que pagarle, cosa que a nosotros como productores no nos da para sacar ni siquiera el tema de la inversión del gasto. Estamos buscando que el precio de garantía sea de 7,200 pesos por tonelada. Aún, decía en ese momento, no hay indicios de terminar el paro, aunque ya finalmente pues sí se liberaron las carreteras. Y justo en otra nota de los colegas del Informador reportan que después de varias horas finalmente la carretera Guadalajara-Morelia fue liberada tras el bloqueo de productores de maíz. Fue la Policía Vial de Jalisco quien dio a conocer la reapertura de la vía. A través de su cuenta de Twitter compartió: se reabre la circulación en el kilómetro 40 de la carretera Morelia, los manifestantes se han retirado y nuestros oficiales permanecen en el lugar brindando apoyo vial para agilizar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulan. Solamente así les hicieron caso, pero lamentablemente, y bueno, esto es inevitable, causó afectaciones a varios transportistas. Hubo reportes de personas que estuvieron hasta 12 horas varados ahí en la carretera, pero bueno, esto es también porque no se les atendió de manera inmediata a esta manifestación. Hay que recordar además que fue una manifestación de escala nacional en varios otros estados del país, también se realizó de manera simultánea, es decir, es una cuestión que tiene que ver con el gobierno federal. Sin embargo, pues el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, acudió en un momento en compañía del secretario de Agricultura estatal a la zona del bloqueo para escuchar y acompañar a los agricultores. Dice que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias. El mismo funcionario escribió: gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender las demandas y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica. En esta reunión con los quejosos, Salvador Zamora declaró: el gobernador Pablo Lemos están con ustedes en una demanda que no es solamente de este año, sino de muchos años atrás, donde el campo desafortunadamente ha tenido una situación muy compleja por la volatilidad de los precios de los granos a nivel mundial. Sin embargo, lo que nos atañe en este momento es atender a los productores de maíz blanco nacional que demandan un precio justo, y el compromiso que hace el gobernador del estado es luchar junto con ustedes para tenerlo. Bueno, pues ahí dio más declaraciones alabando a los productores y señala la nota que a cambio de este compromiso los agricultores, que ya llevaban más de 24 horas detenidos en diferentes puntos carreteros, se comprometieron a levantar el paro a partir de las 11 de la mañana, aunque afirmaron que volverán a protestar si no se concreta una reunión o si no se llega a algún acuerdo concreto entre las partes. Y bueno, también hubo declaraciones de Pablo Lemos que recogió Notistema. Él expresó su respaldo a los productores y coincidió en que el precio por tonelada del maíz es insuficiente para cubrir los costos de producción. Lo citan. ¿Saben una cosa? Los productores de maíz tienen toda la razón. El precio al cual se les está comprando el maíz ni siquiera salen de su propio costo de producción. Yo me comprometí con los productores de maíz a hacer gestiones con el gobierno federal para buscar incrementar los precios. No puedo garantizarles que lo voy a conseguir porque esa no es una decisión que recaiga directamente en mí, pero sí me comprometo a hacer las gestiones, fue lo que dijo Pablo Lemos. Bueno, antes de terminar, en otros asuntos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena hicieron un llamado a la solidaridad urgente con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz afectados por las intensas lluvias de los últimos días. Dice este comunicado: con gran preocupación hemos visto cómo las intensas lluvias, producto de diversos fenómenos meteorológicos, han causado daños de gran magnitud en diversos estados del país, provocando la muerte de decenas de seres humanos y la destrucción de pueblos y ciudades a lo largo de la geografía nacional, y de manera particularmente grave en el estado de Veracruz. Nuestras hermanas y hermanos integrantes del Congreso Nacional Indígena en el norte de Veracruz nos han informado del daño que estos fenómenos han causado en las comunidades indígenas y campesinas de dicho estado, y en particular en los pueblos de Totonacapán y la Sierra Norte. Fíjense lo que dice el comunicado: estas lluvias no son un caso extraordinario como lo señalan los medios de comunicación y los malos gobiernos, son la consecuencia de la destrucción provocada por el capitalismo hacia nuestra madre tierra. Frente a estos acontecimientos tan graves ocurridos allá en la Sierra Norte de Veracruz, el Congreso Nacional Indígena en la región ha denunciado públicamente el completo abandono por parte de todos los niveles de gobierno, contrastante con su verborrea incesante demagogia, así como el alarmante retraso en el envío de víveres, maquinaria y apoyo médico que está ocurriendo en los pueblos ancestrales. Llaman a los hombres y mujeres de buen corazón, a los colectivos de la Sexta Nacional Internacional de los Pueblos de México y el mundo, a solidarizarse con ellos, y ofrecen este comunicado unas cuentas bancarias. Se lo vamos a poner en nuestras redes sociales. El comunicado para
para las personas interesadas. Y también hablamos el lunes con Rubén Ávila Tena sobre la ley de amparo. Ya fue aprobada y todo indica que no se movieron mayor cosa, digamos, los argumentos tanto de la oposición como de los diputados oficialistas de Morena. Y antes de irnos, una nota internacional muy grave, porque el New York Times filtró una información que ya fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la botarga naranja que gobierna esa nación, que está dando instrucciones a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas terrestres dentro de Venezuela. Según ellos, ya dominan el mar y ahora lo que están llamando es a hacer acciones encubiertas dentro de territorio de Venezuela. La autorización es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de Washington contra Caracas. Durante semanas el ejército estadounidense ha estado apuntando a barcos frente a la costa venezolana que dice están transportando drogas, matando hasta ahora ya 27 personas. Sin ningún tipo de juicios, ejecuciones extrajudiciales, como lo señaló ayer Alexander Aviña. Lamentable y terrible esta situación. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la botica de los cuentos con Juan Romo, luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.